Gracias, Dios. Una vez más, ante ti venimos para pedir tu ayuda, para pedir tu intervención, Señor, para que tu espíritu more en este lugar, en mí, Señor, para que pueda exponer claramente tu palabra, Señor, y que seamos edificados, seamos alimentados, seamos también confrontados, seamos también retados, Señor, para ti, Señor, para vivir para ti, para tu gloria, Señor. Ayúdanos a abrazar todo lo que tú hoy nos enseñas. No solo abrazar y guardar, Señor, también aplicarlo a nuestras vidas. Señor, en todos los ámbitos en donde nos movemos, que tu palabra, al echar raíz en nosotros, pueda producir fruto en nuestros lugares. Señor, entendemos por qué, porque todo es a razón de fruto. Y Cristo es nuestro fruto. Cristo debe brillar, Cristo debe ser exaltado en todo. Así que haz eso en esta hora, Padre. Conmueve corazones, rompe corazones duros, Señor, ablándalos. Intercambia ese corazón por el tuyo, Señor, y que los hermanos que estén aquí, necesitados, cargados, Señor, puedan sentirse descansados, puedan sentirse animados, retados también, Señor, y con gran responsabilidad de proclamar tu nombre, Señor, que para eso estamos aquí, Señor. Tuya es la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. Y pues vamos a este pasaje. Esto es un pasaje corto, incluso uno de los pasajes fuertes, si lo podemos decir así, dado a la expresión de Jesús cuando le traen, ¿verdad? Le traen la moneda de César. Y ellos, los religiosos, quieren contradecir a Jesús. Y Jesús sabiamente en su sabiduría, ¿verdad? No vemos aquí a Jesús debatiendo, ¿verdad? Con ellos, sino a ver, y les dice, ¿de quién es esta impresión que tiene la moneda? ¿No? Todos de César, y ellos esperando a que se inclinara por algo, ¿no? El Señor Jesús dijera, bueno, no den tributo a César, ¿no? O sí den tributo a César. Querían como ponerlo en jaque mate, ¿no? Pero Jesús sabiamente, ¿verdad? Me encanta lo que les dice al final, ¿verdad? Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y yo quiero introducir este sermón diciendo lo siguiente. Yo soy profesor, algunos saben que soy profesor de secundaria, y hay un tema que yo doy en lo que es en segundo grado, y es acerca de las señales y la simbología, ¿no? Trato de mostrarle luego a mis alumnos imágenes para que en ese tema, las imágenes, nosotros analicemos los colores, analicemos la geometría de un logo, por ejemplo, analicemos sobre todo el logo de autos, que es el taller que imparto, es taller de mecánica. Entonces les pongo así los autos, los logos, y les digo, ¿por qué creen que el diseñador haya puesto este color? ¿Por qué creen que haya utilizado un círculo? ¿Por qué creen que haya utilizado un triángulo? ¿No? Y entonces comenzamos nosotros a analizar estos logos, estos ejemplos visuales que yo les pongo, ¿no? Y me encanta mucho ponerles también el logo de la manzanita de Apple, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué al diseñador se le ocurrió ponerle una manzana mordida como logo, ¿no? Entonces, yo les decía, toda imagen, toda señal comunica algo, ¿no? Nos lleva hacia algo, hacia un propósito, ¿no? En el logo de Apple, la mordida significa bytes, ¿verdad? En inglés, que los bytes son el sistema de comunicación de las computadoras, ¿no? Entonces ahí los alumnos dicen, ok, entonces ya entiendo por qué al diseñador se le ocurrió poner una manzanita mordida, ¿no? Entonces, y entre varias imágenes que les pongo, siempre concluimos, ¿verdad?, de que cada imagen, cada señal nos apunta a algo, nos comunica algo, nos quiere llevar a un propósito como tal, ¿no? Los romanos, ¿se acuerdan? Los romanos utilizaban una señal importante que era el águila, ¿verdad? El águila. Y luego vemos aquí la moneda
¿Qué había en la moneda? Estaba impresa, ¿qué? La cara de César, ¿verdad? Y eso comunicaba también muchas cosas, ¿no? El águila, ¿qué representaba el águila para Roma? Identificaba o representaba dominio, ¿verdad? Poder, representaba identidad, representaba también, era su estandarte. O sea, ellos al ver el águila, ellos podían inmediatamente identificar que se trataba de Roma, ¿no? Y para los que estaban en contra de Roma era una señal de cuidado, ¿no? Entonces, cuidado, ahí viene Roma, al ver el águila. Entonces, también representaba protección, ¿no? Entonces, ver el águila de Roma imponía a los adversarios ante el imperio, ante este gran imperio, ¿no? Les hacía recordar no solamente a los adversarios, sino también a los mismos romanos, les hacía recordar sus valores como romanos, ¿no? Se sentían identificados al ver esta imagen. Entonces, en los tiempos de Jesús vemos esta imagen en las monedas, de las cuales es la imagen que estaba ahí, comunicaba que esos tributos iban a ser para César, ¿verdad? Iba a ser para el imperio como tal. Entonces, y aquí quiero llegar con este ejemplo, con esto que te acabo de comentar, a hacer una pregunta para que tú reflexiones a lo largo de este sermón. ¿Tú qué tienes grabado en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué está grabado acá? En tu corazón, nosotros, dice Juan Calvino que el corazón es una máquina de ídolos. Entonces, hay algo grabado en nuestro corazón. Y si no es Dios, entonces, ¿qué es aquello que quita a Dios de este lugar para ponerse aquí? Yo quiero que nada más reflexiones ahora. Vamos a ir ahorita desarrollando el texto, pero ten en mente esta pregunta, ¿no? Puede ser qué cosa, qué persona, qué actividad ocupa el lugar que le corresponde a Dios en el corazón. ¿Qué cosa, qué persona, qué actividad? ¿Qué actividad hace que cuando esa actividad se hace presente, tú hagas de un lado a Dios? ¿Qué es esa persona que cuando se hace presente tú hagas de lado a Dios? ¿Qué es ese deporte? ¿Qué es esa actividad? ¿Qué es ese incluso dinero? ¿No? Que haga que tú digas, Dios, espérame, yo te voy a atender otras cosas. ¿Qué es eso? Televisión, celular. Reflexiona en esto y vamos a ir avanzando. ¿Qué tienes grabado en tu corazón? Moisés, cuando derrota a los amalecitas, Moisés está en el desierto y Moisés se encuentra con parientes lejanos de Abraham, ¿no? Y quieren derrocar a Moisés porque ellos iban caminando digamos, hacia el sur, hacia el monte. Y Moisés, ¿se acuerdan de esa historia? Cuando Moisés está desde un lado del monte y él levantaba la vara. Y cuando levantaba la vara, el pueblo iba ganando, pero cuando se cansaba Moisés, el pueblo iba perdiendo. Entonces llegan los sacerdotes y le alzan la mano, ¿no? Para que pudiesen ganar la batalla, ¿no? Y es allí cuando Moisés gana esa batalla, ¿no? Dice la palabra de Dios en el Éxodo que Moisés levantó un altar a Jehová. Y en ese altar le llamó Jehová Nisí. Jehová Nisí, que significa el Señor es mi estandarte. Moisés quería comunicar al pueblo que Dios había sido fiel en esa batalla, ¿no? Moisés quería comunicar con este nombre, Jehová Nisí, que significa el Señor es mi estandarte. Él quería comunicar, el Señor es mi guía, el Señor es mi estandarte, el Señor es mi protector, el Señor es mi victoria. Pero aparte, lo más hermoso de esta situación de Moisés es que Moisés nos estaba señalando a Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Moisés levantaba la mano, nos estaba diciendo, Cristo viene pronto, Cristo, el Dios de victoria, ¿no? El Dios fiel, nuestro Señor amoroso,
el que subió a la cruz por amor a nosotros, el protector, el que nos dio protección a través de su sangre, el que nos guía en todo momento, y el que nos dio la victoria sobre el pecado. Cristo está grabado en tu corazón. ¿Es tu estandarte Cristo? Pues si Cristo es mi estandarte, Él es mi victoria. Él es mi Dios fiel. Él es mi protector. ¿Tú puedes decir eso todos los días? ¿Puedes decir eso? Vamos a entrar en contexto. Estamos en este capítulo 12 de Marcos. Estamos en la tercera parte del libro. El libro se divide en 3 partes. Y desde el capítulo 11 entra en esa tercera parte de acuerdo a la ubicación donde está Jesús. Jesús en el capítulo 11, Él está entrando a Jerusalén. Él entró triunfalmente a Jerusalén, ¿no? ¿Se acuerdan cómo entró? Entró en un pollino, lo recibieron, le cantaron alabanzas, ¿verdad? Jesús, de ahí dice Marcos también, que Él se dirige al templo. El templo estaba de alguna manera sin servicio y Jesús empieza a inspeccionar el templo, ¿no? Jesús ya está a unos días de ser crucificado, entonces entra al templo, llega a Jerusalén para que ser arrestado. Aún tenía cosas que hacer el Señor, ¿no? Aún tenía situaciones que debía atender. Y Jesús, después de que Él inspecciona el templo, Él regresa a Betania, ¿no? Él regresa, se encuentra con la higuera. ¿Se acuerdan de este tiempo de la higuera? Se encuentra una higuera muy frondosa, ¿no? Con muchas plantas, pero dice que tiene hambre el Señor Jesús, y el Señor Jesús anda buscando higos y no encuentra higos, ¿no? Y Jesús maldice la higuera, ¿no? Y sus discípulos dicen, ay, ¿qué está haciendo Jesús, ¿no? ¿Cómo está diciendo esto? Como que de cierta manera sus discípulos no le creían lo que estaba diciendo, ¿no? O no entendían más bien lo que estaba haciendo Jesús. Regresa Jesús al templo muy de mañana, y en el templo es cuando empieza a ver a estos cambistas que están vendiendo animales, están vendiendo palomas para los sacrificios, y se da cuenta que estaban haciendo tranza, ¿no? Con estas ventas, ¿no? Le estaban dando un porcentaje a los sacerdotes de ese momento, ¿no? O sea, le estaban por abajo, le estaban dando un porcentaje por la venta de estos, ¿no? Y Jesús, vemos aquí la naturaleza de 100% hombre de Jesús, se molesta, ¿verdad? Y empieza a mover, ¿verdad? Empieza a tirar las tiendas, comienza a mover las mesas, a volcar las mesas, y después, una vez que pasa eso, se regresa. Bueno, hay una enseñanza con sus discípulos ahí, pero regresa otra vez a Betania. Pedro se da cuenta de que la higuera está seca, ¿no? Y Pedro, asombrado, y sus discípulos dicen, oh, de verdad está seca la higuera. Y entonces, ya que pasa esto de la higuera, Jesús regresa otra vez al templo y empieza a enseñar. Dice el Evangelio de Marcos, dice que Jesús llega al templo otra vez, no va a debatir, no va a pelear con los religiosos, sino llega a enseñar. Llega, y dice Lucas, lo dice más específico, dice, fue a predicar el Evangelio. Y Jesús está predicando el Evangelio, y se reúnen los principales sacerdotes. Se reúnen estos principales sacerdotes, digamos, los mejores teólogos de Jerusalén. Están ahí reunidos, están escuchando a Jesús, ¿no? Y están planeando cómo hacer caer sus palabras de Jesús, ¿no? Están tratando de sacar preguntas para decirle, con estas preguntas vamos a hacer caer sus palabras y decir que él está mintiendo, ¿no? Y una de esas preguntas le dicen a Jesús, sacan a Juan el Bautista a colación y dicen, bueno, ¿Juan el Bautista venía del cielo o venía de los hombres? ¿No? Y el pueblo tenía alta estima de Juan, e incluso Herodes tenía alta estima de Juan. Tenían a Juan como un buen hombre, tenían a Juan como que venía de Dios, del cielo. Entonces, Jesús los pone igual, una vez más en jaque mate, y les dice, les voy a responder, pero si ustedes me responden otra pregunta, ¿no? Y Jesús precisamente les dice, ¿viene del cielo o viene de los hombres, ¿no? Y ellos no saben qué decir. ¿Por qué? Porque si decían que venía de los hombres, se iban a echar al pueblo encima. Si decían que venía de Dios, ellos iban a afirmar que Jesús mismo también venía de parte de Dios. Y entonces los religiosos se rascan la cabeza y dicen, no pudimos otra vez con Jesús, ¿no? Y entonces
después de eso, ellos dijeron, ¿saben qué? Lo único que tenemos que hacer ya es mejor matarlo, matar a Jesús. La única manera de poder acabar con Jesús, con lo que está haciendo, con que está mostrando esta autoridad, volcando las mesas, es eliminar a Jesús, ¿no? Y Jesús ahí mismo, después de que sucede esto, Jesús va a predicarles una parábola, la parábola de los labradores malvados, que es el pasaje anterior que vamos a ver. Y Jesús les muestra la situación de Israel en esta parábola, ¿no? Que a ellos se les encargó la viña del Señor, pero Israel no cuidó la viña del Señor, sino que más bien se apropiaron de esa viña, y que al apropiarse y el dueño envió siervos para que recogiera el fruto, lo que hicieron es que estos religiosos, estos que arrendadores mataron a los siervos del dueño de la viña, ¿no? Y dice el Señor Jesús, bueno, voy a enviar a mi hijo para ver si tienen respeto por él y a ver si a él sí le dan los frutos que yo espero, puesto que soy el dueño. Pero dice al final de la parábola que los arrendadores, que representan a los religiosos, ¿no?, dijeron, vamos a matarlo, ¿no? Este es un cuadro hermoso del Evangelio, ¿verdad? Un cuadro glorioso, y esta parábola nos introduce al pasaje que vamos a ver ahorita, ¿no? Apenas estamos en el contexto, hermanos, ¿no? Así acomódense. Vamos a estar checando otros pasajes, vamos a hacer ejercicio con el brazo un poco, pero en este pasaje ahora va a haber otro confrontamiento con los religiosos, y Jesús otra vez los va a destrozar, ¿no? Va a destrozar todos sus argumentos, y vamos a ver que una vez más quedarían expuestos de esta condición pecaminosa, van a quedar expuestos de su mentira, de su falta de Dios en su corazón, ¿no? Y este pasaje también, que también sea para nosotros un pasaje que rompa nuestros corazones, que rompa un corazón religioso, que rompa un corazón en el que queremos apropiarnos de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Entender que todo le pertenece a Dios, y que todo lo que recibimos de Él necesitamos nosotros administrarlo, puesto que una buena administración es para aquel a quien nos ha dado las cosas, que es el dueño, darle fruto a Él. Todo es a razón de fruto. Así que el Señor nos hable, que el Señor nos guíe en este tiempo, rompa corazones endurecidos, divididos, para formar corazones como el de Cristo, y quede grabado aquí en nuestro corazón para siempre. Por eso yo iniciaba con esta pregunta: ¿qué hay aquí en tu corazón? ¿No? ¿Qué situación, qué persona, qué cosa ocupa el lugar que a Dios le corresponde? ¿No? ¿En qué pasas más tiempo? ¿A qué le pones más empeño? ¿No? Que no sea el Señor, ¿verdad? Y que el Señor pueda quitar eso y pueda poner su corazón para que tú le puedas dar el 100% a Él, y entonces de ahí se desprenda todo. Amén. Entonces antes de entrar al versículo 13, quiero citar Lucas 20, acompáñame, Lucas 20, y pon un separador ahí en Lucas 20, porque vamos a estar revisando estos pasajes, puesto que son pasajes paralelos. Lucas 20, 19. Lucas 20, 19. Dice así: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. O sea, ellos querían echar mano de Jesús porque comprendían que la parábola anterior había sido para ellos, ¿no? De que se habían apropiado de la viña del Señor. Y dice enseguida, pero temieron al pueblo. O sea, cuando Jesús termina de predicar esta parábola, entonces los sacerdotes, aquí principales sacerdotes, se refiere a los más altos sacerdotes de ese tiempo, que era Anás y Caifás, ¿no? Y aparte estaban ahí, dice Lucas, estaban los escribas, y ellos querían arrestarlo en ese momento, pero como bien dijimos, como bien habíamos dicho, ellos dicen al final, de Lucas, que ellos temían más al pueblo. O sea, ellos estaban entre la espada y la pared, decir, bueno, si lo arrestamos, ¿qué va a decir el pueblo? ¿No? Y si hacemos esto, ¿qué va a decir el pueblo? ¿Por qué temían más al pueblo que a Dios mismo? Y entonces,
comenzaron, como no se ponían de acuerdo entre ellos, comenzaron a idear otras soluciones, es decir, ¿cómo podemos hacer caer a Jesús aquí? Y además, no solamente otras soluciones, sino también ellos estaban diciendo, pues vamos a traer aliados, ¿no? Para echarle un montón a Jesús, ¿no? Y hacerlo caer así. Y entonces, ahora sí entramos a Marcos, versículo 13. Ahora sí regresamos a Marcos, versículo 13. Fíjense cómo se van a juntar 4 grupos religiosos. Y dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Vean, aquí hay 4 grupos: los fariseos, los herodianos. Estos herodianos eran seguidores de Herodes, era como un grupo político. Estaban los principales sacerdotes, es decir, los máximos teólogos de ese momento, y estaban los escribas. O sea, 4 grupos religiosos y políticos en contra de Jesús en ese momento, ¿no? E incluso fariseos y escribas no se llevaban bien, ¿verdad? Porque tenían temas doctrinales. Unos creían en la resurrección, otros no. Pero para arrestar a Jesús, ahí sí dijeron, vamos a unirnos para arrestar a Jesús. Y entonces dicen, ahora vamos a Mateo 22, 16. Pon ahí varios separadores. En Lucas 20, en Mateo 22, 16 y obviamente en Marcos 12. Y en Mateo 22, 16, la primera parte, 16a, dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Mateo 22, 16a, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Y luego Lucas 20, 20, por eso te decía que vamos a estar moviéndonos. Mientras lo buscas, lo voy leyendo para que sea un poquito más dinámico. Fíjense bien, en Lucas, vean la situación está, ¿no? Ya se juntan todos los religiosos, ¿verdad? Estaban ya muchas personas en contra de Jesús ahí, escuchándole, tratando de hacer caer sus palabras, de querer arrestarlo, ya tenerlo ya para casi acecharle, ¿no? Puesto que dicen Lucas 20:20, dice, y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos. O sea, también enviaron espías, o sea, personas que simularan que son justos, ¿no? Lucas 20:20. Dice, fíjate el propósito de enviar espías. Dice, a fin de sorprenderle en alguna palabra, ¿no? O sea, llevaron simuladores, personas que aparentaban algo, que aparentaban que eran justos. ¿Para qué? Sorprenderle de alguna palabra, dice, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. O sea, estos fueron enviados para pretender que eran justos, para cualquier situación que sucedía, mandarlo a Jesús al gobernador y decir, está irrumpiendo. Por eso la pregunta que vamos a ver más adelante del César, ¿verdad? Entonces, vean aquí principales sacerdotes, ¿verdad? Llamaron fariseos, herodianos, 2 grupos que no se llevaban entre sí. También trajeron a este grupo político. Así que ellos el propósito de ellos era engañar a Jesús. Querían sorprenderlo. Querían sorprenderlo con un tema de impuestos, con el tema para que así entonces tuvieran una razón de llevarlo a muerte, dado que cualquier rebelión contra Roma era causa de muerte segura. O sea, ellos dijeron, la opción que tenemos también es hablarles de política, para que Jesús se incline una balanza, se incline por un pensamiento más, y entonces podamos decir, no quiere dar tributo, llévenlo a César para que lo mate, ¿no? Y entonces, obviamente Jesús, ¿verdad? No se deslumbró de tanta gente que estaba en contra de él, ¿no? No se deslumbró por los sumos sacerdotes que estaban ahí, ¿no? Por el prestigio de las personas que estaban ahí, por la posición de los grupos de personas que estaban ahí. Jesús estaba tranquilo, ¿verdad? Jesús estaba confiado. Él sabía en esos momentos, el Señor Jesús sabía que la única fuente de autoridad y poder provenía de su Padre. Que él sabía a sí mismo que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas.
¿Y qué notamos de todos estos grupos? Vean a todos estos grupos. Notamos mentira, ¿verdad? ¿Qué notamos? Engaño, hipocresía, envidia a Jesús, egoísmo. ¿Tú crees que el Señor podía ser burlado ahí, engañado? ¿Crees que el Señor podía ser timado en ese momento? ¿No? Ya estaba mucha gente encima de él. ¿No? Entonces, aquí quiero que entremos a una reflexión, ¿verdad? ¿Qué nos hace pensar, hermanos, que nosotros podemos sorprender al Dios de gloria? ¿Qué nos hace pensar que nosotros podemos engañar al Señor? ¿Qué te hace pensar que puedes esconderte en pecar contra el Señor? Puedes esconderte de tu esposo, tu esposa, puedes esconderte de tus padres para hacer lo que tu carne quiere, pero no te puedes esconder del Señor. Y a veces pensamos que sí podemos hacerlo. Decir, voy a hacer esto, pero que no se entere tal cosa, pero el Señor, tal persona, pero el Señor sí lo ve. El Señor está en ese lugar que tú prefieres estar en secreto. Lo que tú haces en secreto, el Señor está ahí presente, viéndote, y no le puedes engañar a Él. El Señor es el que lo sabe todo. Él es el Dios de autoridad, el que lo da todo. No podemos hacer caer sus palabras. No podemos burlar al Señor, no podemos escondernos de Él. ¿Qué nos hace pensar, verdad? Que podemos escondernos para pecar contra Él. No se puede. ¿No? ¿Qué te hace pensar que de repente estés en el celular mandando mensajes a quien no debías mandarle? ¿No? Que no se entere mi esposa, pero ¿qué crees? Que el Señor sí ve lo que tú haces. Que no se entere mis hijos que hago esto. El Señor sí ve lo que haces. ¿No? Y a veces estamos igual que estos religiosos, porque tememos más a los hombres, ¿verdad? Porque que no se entere tal, que no se entere tal. ¿Por qué? Porque el temor está horizontal. Tememos más a los hombres que a Dios. Cuando debemos temer más a Dios, y por eso debemos nosotros vivir para Él. Entonces, tener el temor de Él en todo lo que hacemos, en lo secreto aún. Entonces, ¿has tú querido tratar de engañar al Señor? ¿Has dicho tratar de sorprenderlo? ¿No? A veces queremos tratar de sorprenderlo con oraciones muy elocuentes, ¿verdad? Cuando el Señor dice, nada más, háblame. ¿Has tratado de esconderte, de querer engañarlo? ¿No? El Señor sabe todo lo que hacemos. El Señor sabe lo que haces en tu escuela, en tu trabajo, cómo te expresas. El Señor sabe con quién platicas. El Señor sabe qué ves en TikTok, qué ves en las redes sociales. ¿No? Puedes engañar a cualquier persona, pero al Señor no lo podemos engañar. Y cuando queremos nosotros querer engañar esto es porque nosotros tememos más a los hombres que a Dios. ¿Por qué? Nos escondemos, ¿verdad? Hermanos, nuestro estandarte es el Señor Jesús. Y el Señor, y ese estandarte debemos tenerlo siempre presente para decir, yo vivo para el Señor. El Señor es mi victoria. Como decía Moisés, el Señor es mi guía. El Señor es mi refugio, el Señor es mi fortaleza. Ese estandarte debe llevarnos a todo el tiempo buscar la voluntad de Dios. ¿No? Cuando tú quitas ese estandarte de aquí, tú pones otros estandartes acá. Pones el estandarte del dinero, pones el estandarte de cualquier otra cosa. Y estos estandartes que tú pones fuera de Dios son ídolos. Son ídolos a los cuales adoras. ¿No? Y por eso aquí el Señor, veíamos a la luz de la palabra que Israel había puesto estos estandartes en su corazón. Y dice Oseas, está dividido su corazón. Isaías también decía. Y estos profetas decían, arrepiéntanse, por favor, está dividido su corazón. Ustedes se han adueñado de la vid. Y quieren hacer con la vid lo que a ustedes les place. Y por eso el Señor en los tiempos de Isaías, de Oseas, los disciplinó y vino muerte a los judíos, porque ellos estaban allegados a ídolos. Pero, hermanos, si tú has estado tratando de engañar al Señor,
has tratado de esconderte, has tratado de querer justificar un pecado, ¿no? ¿Sabes qué? Entre tú y un fariseo, un herodiano, un principal sacerdote, no hay diferencia. Y tú has estado viviendo una vida escondiéndote de todos, pero no sabiendo que el Señor te ve. Entre el fariseo, herodiano, escriba, estos que aparentaban ser justos, no hay diferencia, ¿verdad? Al final va a llegar un momento en que nuestra carne se va a cansar y se va a rendir de tanto esfuerzo por mantener el pecado en secreto y agradar al hombre. Se va a cansar. Y es por eso que mucha gente se aleja de Dios, porque se cansa de fingir, ¿no? Y decimos, ¿por qué se fue este hermano de la iglesia? Pues se cansó de fingir, ¿no? Se cansó de agradar a los hombres, ¿no? Porque este hermano ya vemos que cometió tal cosa, ¿no? Se cansó de fingir, se cansó de esconderse de los demás. Pero de Dios nadie se esconde. Y por eso el Señor siempre se encarga, ¿verdad?, de quitar y de poner. Él da, Él quita. Entonces, hermano, por eso tú tienes que rendirte a Jesús. Poner tu confianza en Cristo únicamente, nada más. Vivir para Cristo, vivir a la luz de su evangelio, descansar en Él. Arrepiéntete de verdad de tu pecado. Pon a Cristo aquí, en tu corazón, como tu estandarte. Sé libre de pecado. Aquel que se esconde, aquel que ha tratado de engañar a Dios, vive esclavizado. No vive en gozo, no vive en paz. Entonces sale eso. Pídele al Señor que entre en tu corazón y empieces tú a ver las cosas de la manera como Dios las ve para su gloria, ¿no? Ahora, observa, estos dos grupos estaban preparados para lanzar una flecha envenenada a Jesús. Vamos al 14, Marcos 12, 14. Dice, viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz. ¿Quién está diciendo esto? Los hombres que aparentan ser justos, ¿verdad? Y están diciendo una verdad, pero están aparentando. Dice, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, pero no miras la apariencia. Vean, ellos hablando de apariencia cuando ellos estaban aparentando, ¿verdad? Y dice, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. Es decir, estos hombres estudiaron bien lo que iban a decirle a Jesús para engañarlo. Primero lo halagan a Jesús y se expresan de él de una manera hipócrita, ¿verdad? Porque ellos no querían, no creían que él era la verdad, ¿verdad? Que era un hombre veraz, pero lo están expresando aquí. Es decir, su intención no era reconocerle, sino lo que dice Lucas 20:20, que ya leímos, ellos querían acecharle. Ajá. Entonces, ¿no te parece familiar esta actitud? El corazón que no tiene grabado a Jesús es aquel que aparenta ser justo, el que vive en apariencias, el que busca en la hipocresía cumplir sus propósitos, sus objetivos, ser vistos, ser reconocidos por los hombres, los que oran con palabrería, pero aquellos que no se comprometen, ¿verdad?, con el Señor, aquellos que no se discipulan, no asisten a reuniones de oración constantemente, aquellos que no les gusta servir, aquellos que solamente van un momento, ¿verdad? Pero dicen ellos, un 20% a la iglesia, pero el 80% a mi vida común, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay apariencia. ¿Y por qué? Porque Cristo no está aquí en el corazón. Cristo no es el estandarte principal. Y luego, fíjate, la pregunta que ellos dicen, después de que halagan al Señor, aparentan ser justos, lanzan el flechazo, lanzan la pregunta y dicen, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿No? Este era un tema que todos querían saber y que todos podrían atención. O sea, ellos habían dicho, esta pregunta sí está buena para Jesús, ¿no? Aquí ahora sí se sacaron un 10 de esta pregunta, ¿no? Las preguntas anteriores, ¿por qué no guardas el reposo, Jesús? ¿Por qué comes con pecadores? Pero esta pregunta parecía que se habían sacado un 10 todos estos y dijeron, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿No? O sea, esta es una pregunta también importante porque
Los judíos estaban hartos de dar tributo. Y no era no era poco el tributo, era casi el 30% de lo que ellos ganaban. Tenían que dar ese tributo a César, a Roma, ¿no? Entonces muchos de los judíos en ese momento pues estaban hartos de eso, ¿no? Querían derrocar a Roma incluso, y se levantaban grupos como los celotes, ¿se acuerdan que querían derrocar a Roma? ¿No? Y por eso hacen esta pregunta, y todos los que estaban ahí se empiezan a reunir y dicen, esta pregunta sí está buena. ¿No? Entonces, Jesús no venía a estar en contra de un sistema político, no, Jesús no venía a desacreditar a algún gobernante, al contrario, Jesús va a poner en claro aquí la posición que debía tener el pueblo con el gobierno, ¿no? Ellos consideraron como la pregunta estrella para ellos y dijeron, ya lo tenemos a Jesús, ahora sí. Pero fíjate lo que dice el 15. Mas él, ¿quién? Jesús, ¿verdad? Mas él, percibiendo ¿qué? La hipocresía. O sea, Jesús se da cuenta de lo que dice el versículo anterior, de que ellos habían sido hipócritas. Dice, de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿No? Traedme la moneda para que la vea, ¿no? Pablo dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pero Jesús percibe esta hipocresía de estos grupos religiosos. ¿Por qué me tientan? Dice Jesús, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿por qué pierden su tiempo en estas preguntas, ¿no? Esta era una respuesta que dejaría en claro quién era el Señor en este momento, ¿no? Jesús toma el control inmediatamente de la situación y en su autoridad, vean aquí la autoridad de Jesús, ¿no? Hay muchas autoridades, pero él toma el control y él se pone como la máxima autoridad y les dice, ¿qué les dice? Tráiganme, ¿verdad? Solicita la moneda para verla, tráigame la moneda, ¿no? Y dice el versículo 16, fíjate lo que dice, ellos se la trajeron, vean la autoridad de Jesús, ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Ellos le dijeron, de César. O sea, esta moneda que le trajeron a Jesús era correspondiente a un denario. Este denario era correspondiente a un día de trabajo de los judíos, y en ella se observaba la imagen de Tiberio, el emperador en turno en Roma. Estaba ahí impresa la imagen de este hombre, pero aparte, en esta moneda había también un eslogan, por así decirlo, que decía César Tiberio, el Augusto Divino. Y luego, acuérdense que los Césares en ese tiempo se consideraban como dioses también. Ellos decían, somos dioses también, ¿no? Y luego, en la parte posterior de la moneda, había otra leyenda que decía Pontifex Maximus, ¿no? Que significa el sumo sacerdote de Roma, ¿no? O sea, esta leyenda decía, el emperador es el sumo sacerdote de Roma. Esta moneda decía, el César es el dios de Roma. Y aparte estaba impresa ahí su cara. Por eso ellos formularon esta pregunta, ¿no? Imagínate, hablar más de César en ese momento era pues darle cuello a la persona que habló mal de César. ¿Por qué? Era considerado Dios, porque era considerado la máxima autoridad, ¿verdad? Por eso yo te decía anteriormente, ¿cómo es tu moneda que está grabado en tu corazón? ¿Qué leyenda diría tu corazón? Maximus, Abramus, ¿no? Gracias. ¿Qué diría tu leyenda? Porque muchos queremos ser autoridad, muchos queremos sobreponernos sobre otros, ¿verdad? Maximus, Abramus, Papus, no, ¿verdad? Pero, ¿qué diría ahí tu leyenda? ¿Verdad? Sumo sacerdote de Betel, ¿no? Imagínense, ¿no? Sumo sacerdote de Betel. Y así hay varios pastores, ¿no? Que aunque no diga como tal la leyenda, se creen sumos sacerdotes de la iglesia donde están, ¿verdad? Sumos sacerdotes de donde están, ¿verdad? Y vemos aquí que Jesús no está evadiendo la pregunta
porque él sabía que días después Roma lo iba a matar, ¿verdad? Roma iba a ser el medio por el cual iba a ser crucificado, ¿no? Sin embargo, él aún así dejó en claro la manera de dar. Y fíjate el 17, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y se maravillaron de él. Esta palabra dar a César, el verbo dar, significa pagar, o significa en el griego, en el original, significa pagar. O sea, Jesús está diciendo, paguen al César lo que es de él. Den, devuelvan al César lo que implica aquí que es implica al tú pagar o al tú devolver, implica que hay una deuda, ¿no es así? Cuando tú pagas o cuando tú das, ¿no? Y esta deuda genera una obligación como tal. Por lo tanto, todos los que vivían en el reino de César, estaban obligados ¿a qué? A pagar, a dar, a devolver lo que era de César mismo, ¿verdad? Y Jesús dice, den a él lo que es de él, devuélvanle lo que es de él. Y lo que Jesús está diciendo es que mientras se reciba una remuneración del gobierno, dice Jesús, hay una obligación de ustedes de devolverle lo que es del gobierno, a ellos, del devolverle impuestos y tributo al gobierno. Y Jesús aquí además está confirmando la legitimidad de Roma, ¿no? Muchos dijeron, ¿cómo Jesús está a favor de Roma, ¿no? ¿Cómo creen que Jesús? Pero Jesús está diciendo, a Roma denle lo que le corresponde, ¿no? Porque el Señor sabía que ese gobernador, ese César, era impuesto ¿por quién? Por Dios mismo, ¿verdad? Entonces, Roma estaba, y tú podías decir, bueno, pero Roma estaba crucificando a las personas, Roma estaba robando tributo, ¿verdad? Pero si Roma estaba ahí gobernando a los judíos en ese momento, ¿es por qué? Por la consecuencia del pecado de los judíos, ¿verdad? Ya hemos visto a través de la historia que un reino gobierna a otro. ¿Por qué? Por la consecuencia de sus pecados. Ya vimos a los asirios, hemos visto a los persas, ¿verdad? Hemos visto a los griegos incluso poder gobernar, pero todo esto a razón de ¿qué? De su pecado, a razón de que ellos levantaron ídolos. ¿Y por qué Roma estaba gobernando ahí? ¿A razón de qué? Del pecado de ellos, ¿no? Y todo estaba bajo el orden de Dios, bajo la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice, denle a él lo que le responda, lo que le corresponde, ¿no? Y hoy nosotros nos quejamos de los gobernantes, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué quedó ese? ¿No? Tenemos a los gobernantes que merecemos. Tenemos a los gobernantes que merecemos y esos gobernantes son impuestos por Dios. Entonces, ¿debemos darle tributo? Sí. ¿Por qué? Porque son puestos e impuestos por el Señor y al darle tributo a ellos, estamos glorificando a Dios mismo. Entonces, por eso tenemos estos gobernantes. Si tenemos a estos gobernantes que abusan, no es culpa de Dios, es culpa del pueblo. Y Dios los pone ahí para tratar con su pueblo, para juzgar a su pueblo, y por eso tenemos a estos gobernantes que merecemos, ¿no? ¿Y qué nos queda a nosotros? ¿Burlarnos de ellos? ¿Subir posts en Facebook en contra de ellos? ¿No, verdad? ¿Qué nos queda? Orar por ellos. Dice el apóstol Pablo, oren por sus gobernantes. ¿Nos queda burlarnos de la presidenta de hoy? No, ¿verdad? Sino orar por ellos, ¿no? Señor, tú has puesto a tus gobernantes. Ayúdame a sujetarme a ellos, ¿no? Ayúdame a darles tributo. Ayúdame a respetarlos como tal, ¿no? Entonces, pero hay algo más. Jesús dice, dad a Dios lo que es de Dios, ¿no? O sea, la moneda pertenecía a César porque su imagen estaba grabada en ella, ¿no? Por eso dice Jesús, ¿quién está grabado ahí? Pues entonces déselo a él, quien está grabado. Por eso yo te decía anterior, ¿quién está grabado en tu corazón? Porque quien está grabado en tu corazón es a él a quien das.
quien está grabado en tu corazón, lo que está aquí dentro de tu corazón, es aquel al que tú das tributo. Y Jesús está diciendo, dad a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Si Dios está grabado aquí en tu corazón, entonces ¿qué? Tú le das todo a Él. Entonces, todo es todo, ¿verdad? No es nada más un porcentaje. Todo es todo, vida, toda tu vida le das a Él. ¿Tú le estás dando toda tu vida al Señor? Tiempo, ¿todo le estás dando el tiempo a Él? ¿Te estás buscándole en su palabra todo el tiempo? ¿Te estás parando temprano a buscarle, a adorar al Señor? ¿O qué es lo que haces primero cuando te levantas? ¿Vas al refrigerador primero a satisfacerte a ti? ¿Vas y te encuentras con el espejo a ver cómo amaneciste? ¿Vas y agarras el celular para ver quién te mandó un correo? Entonces, darle todo al Señor es darle completamente a Él, ¿no? Hacer sacrificios para Él. Decir, Señor, te entrego todo mi tiempo a ti. Enséñame a administrar mis tiempos de trabajo, de ver una serie, no sé, ¿no? Pero haz que tú seas primero en todo, ¿no? Y si tú entras a las 7 a trabajar, entonces dile al Señor, ora, estas oraciones sí son verdaderas oraciones. Señor, permíteme levantarme a las 5 para buscarte a ti nada más, ¿no? No nada más es, Señor, levántame. No, es que las oraciones tengan el propósito. Señor, levántame para que de 5 a 5:30 yo te pueda buscar. Y de 5:30 a 6 me pueda preparar para mi trabajo y llegar con bien. No sé, ¿no? Esas oraciones son las que debemos levantar al Señor. Señor, ayúdame a pararme temprano para ir a tu casa. Ayúdame, Señor. Mi carne no lo quiere hacer, pero tú ayúdame a que tenga un deseo de discipularme, a que tenga un deseo de buscarte, de orar con mi esposa, de orar con mis hijos, de discipular a mis hijos. A que los viernes a tal hora, Señor, pueda reunir a mi familia y podamos orar juntos y podamos tener un tiempo en la palabra, yo como varón y pastor de mi hogar. Eso sí son oraciones verdaderas. No oraciones que nada más queden, ayúdame, pero no hacemos un compromiso con Él, ¿verdad? Entonces, si Dios está grabado aquí en tu corazón, si tú dices que Cristo está aquí y que Cristo ya te transformó, entonces tú le entregas todo a Él. Tu tiempo, tu corazón, tus pensamientos. ¿Por qué? Porque ahora le perteneces a Él. Por eso el apóstol Pablo dice, Dios ama ¿qué? Al dador alegre, ¿verdad? Dios ama al dador alegre porque el dar es darlo todo a Él completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en su corazón está grabado, en su corazón del que Dios está aquí, en su corazón está grabado el Señor, pero la leyenda dice Cristo el sumo sacerdote. Cristo, mi autoridad. Cristo, la máxima autoridad. Y lo que está grabado aquí es lo que se ve a los demás, ¿no? Le estás dando todo a Cristo, dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Aquí está Él, la razón de todas las cosas. ¿Quién es? Cristo. Por Él. El propósito, ¿quién es? Cristo. La causa, Cristo. ¿Vale? Dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es decir, la imagen grabada en la moneda de Dios, si lo podemos ver así, es Cristo. Nosotros. Y Cristo debe estar en ti. Y entonces, ahora sí, a Él le damos 100% de tributo. A Él le damos del 100% de todo lo que tenemos. ¿Y por qué darlo todo? ¿No? ¿Acaso es un capricho de Dios decir, dame todo? Claro que no. ¿Sabes por qué damos todo a Él? Porque Cristo lo dio todo en la cruz del Calvario. Simplemente por eso. Y si tú tienes a Cristo aquí, entonces tú caminas a la luz del Evangelio y el Evangelio nos enseña que Cristo lo dio todo por ti. Que Cristo lo dio todo por amor. Que Cristo derramó toda su sangre por amor. Que Cristo no dio solo un dedo, ¿eh? Cristo no dio una mano nada más. Cristo no dijo, son pecadores, nada más voy a dar mi ojo. No, ¿verdad? Cristo se entregó. Dice Romanos que siendo enemigos de Él, aún así Él fue a la cruz, ¿verdad?
Estábamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Es decir, destituir significa no podíamos alcanzar a Dios, queríamos correr, pero el Señor ya estaba hasta allá. Entonces no podíamos correr. Eso significa destituir, no alcanzar a Dios. No teníamos posibilidad alguna de que tú pudieras tener una relación con Él, ¿no? El velo estaba cerrado. No podías entrar tú a la presencia de Dios como tal. Estábamos separados totalmente. Íbamos directos al infierno. Estábamos condenados a Él sin Cristo. Pero Cristo viene a morir en esta tierra y lo viene a dar todo. Viene a dar todo su cuerpo. Él se entrega completamente. Y Él va camino a la cruz, va sufriendo el dolor, los latigazos. Él se deja poner la corona de espinas. Estos 15 centímetros que perforaron su cabeza. Y todo por ti, por amor a ti. Pero no lo quieres ver y te quieres esconder de Él, ¿verdad? Pero no quieres ver cuánto amor Él derramó en la cruz, tal así que quieres sorprenderle. Y cuando queremos sorprender y cuando queremos decir, me voy a esconder de que no me vea esto, estamos pisoteando la cruz, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Estamos haciendo a un lado la cruz, como diciendo, Jesús, no me interesa lo que tú hiciste, me interesa más lo que yo pienso, me interesa más lo que yo quiero hacer, mis sueños, me interesan más mis metas. Me interesa hacer una mejor versión, ¿verdad? La palabrita que está como de moda. Pero dice el apóstol Pablo, muere a todas estas cosas. Dice el apóstol Pablo, lo he perdido yo todo. Y Pablo perdió todo, ¿verdad? Perdió sus credenciales, fariseo, ¿no? Circuncidado al octavo día. Dice, todo para ganar a Cristo. ¿Sabes? Dios... Entregamos todo porque el evangelio se trata de darlo todo al Señor. Él dio todo en la cruz del Calvario por ti, por mí, ¿no? Nosotros no podíamos entregar nada a Él. Y Él va a la cruz, se despoja de su gloria, Él carga sus pecados. Él cuando va camino a la cruz, tus pecados se van imputando en Él. Y Él va cargando sus pecados. Y cuando es crucificado, Él ahí tiene imputados todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Y cuando Él expira y dice consumado es, ocurre lo que los reformadores decían, ¿verdad? El glorioso intercambio. A Él se le imputan nuestros pecados y a nosotros se nos imputa su justicia. Y por la fe, cada uno de nosotros, por la confianza en Él, ahora podemos tener vida. Y ahora podemos tener acceso libre al Padre. Y ahora el velo se abre. ¿Se acuerdan que el velo se desgarró? ¿Cómo se desgarra? De arriba hacia abajo, ¿eh? Y entonces ahora sí, a través de ese sacrificio podemos entrar a la presencia del Señor y poderle, dice Pablo en Romanos, dice poderle decir, papito, Abba Padre, aquí estoy, abrázame. Siente ese amor del Señor diciéndote, aquí estoy para ti. El Señor Jesús fue crucificado con las manos abiertas para esperarte, para abrazarte, para decir, aquí estoy, soy tu consuelo, soy tu victoria, soy tu Señor, soy tu Rey de Reyes. Ahora comienza a vivir para mí, comienza a conocerme, comienza a vivir para mi gloria, comienza a caminar conmigo, ríndete todos los días, dame todo a mí, el 100% de las cosas, ¿no? ¿Tú quieres darlo todo por Él? ¿Estás dispuesto a darle toda tu vida, todo tu corazón a Él? Deja que Él entre, deja que su espíritu te llene. Ese corazón dividido, ese corazón que ha deseado otras cosas que a Él, deja que Él hoy te lo rompa, que Él lo quite, que te ponga un corazón de carne como el de Cristo. Y deja que Él, al poner ese corazón, Él empiece a grabar ahí en tu corazón. Cristo, la máxima autoridad. Cristo, el sumo sacerdote. Y que ya grabado aquí, eso pueda ser tu estandarte y tú puedas decir,
Señor, todo te lo debo a ti. Tuya es la gloria y la honra. Te glorifico en todas las cosas que hago. Me rindo ante ti. Que tú puedas decir, yo no puedo hacer nada. No puedo darte a ti nada, a menos que tú intervengas en mi vida. Hebreos, con eso termino. Hebreos 1, 2. Lo voy a leer y escúchalo. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, Dios te habló, despójate de todo peso, ya. El Señor ya se sacrificó, despójate. Entrégaselo todo ya al Señor. Despójate de todo pecado que te asedia. ¿Qué te asedia ahorita? ¿Qué te produce ansiedad? ¿Qué te produce nostalgia? ¿Qué te produce dolor? ¿Qué te produce el que estés ansioso? Despójate de eso. Despójate de todo pecado. Y corre con paciencia la carrera. Corre esa carrera con paciencia, es decir, buscando al Señor, discipulándote, estando en su presencia, congregándote. Por eso dice después, puestos los ojos en Jesús. Hermanos, pongan los ojos en el Señor Jesucristo, el único que puede salvar y restaurar una vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y si crees que el Señor te ha hablado, que el Señor ha tocado algún punto en el que tú tienes que despojarte, algún área en donde tú tienes que romper con todo pecado que te asedia, si el Señor ha sacado a relucir algún pecado, alguna situación que no te tiene con paz, con gozo, que te sientes encadenado por alguna situación. Y si tú, a la luz de esto, el Señor te ha permitido ver que necesitas arrepentirte, que necesitas dejar tu pecado, caminar con Él, vamos a orar por eso, para que el Señor te guíe y Él te permita caminar para Él, para su gloria. Si tú ya conociste de Él y te has alejado, te has desviado, no has tomado con responsabilidad el seguirle, pues vamos a pedir para que Dios intervenga, para que Dios restaure, para que Dios continúe haciendo tu obra en ti, ¿sí? Y que puedas tú comprender que todo se trata de Él, que todo es de Él, por Él y para Él. Mantén tus ojos cerrados, vamos a orar. Si tú has pasado por esta situación, levanta tu mano y bájala, nada más para saber que por quién orar. No abran sus ojos por respeto a los que quieran levantar su mano. Gracias, Sara. Gracias. ¿Alguien más que quiera? Gracias. ¿Alguien más que quiera? Para que también me lleve yo su vida en mis oraciones y que Dios pueda seguir restaurando, siga fortaleciendo. Ok, vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por estos valientes que levantaron su mano. Señor, gracias por
porque tu palabra ha actuado en sus corazones, Padre. Y te pido, Señor, que tú entres en ellos, que tú restaures, que tú cuides, que tú entres en ellos, Padre, y ellos, en la medida de que te conozcan, puedan comprender, Señor, que la vida se trata de ti, que se trata de dar el 100% de todo. No tanto porque así debe ser, sino porque en nuestro corazón tú has grabado Cristo, nuestra máxima autoridad. Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor. Aquel que se sacrificó por mi pecado, nuestro pecado. Aquel que fue a la cruz. Aquel que fue clavado. Aquel que llevó todos nuestros dolores, nuestras enfermedades. Llevó todas nuestras iniquidades allá. Y que a través de este sacrificio no solamente nos ha salvado, sino también Él nos ha dado vida, y una vida como la de el Hijo. Así que, Señor, te pedimos que tú intervengas, que tú transformes estos corazones y les permitas cumplir con ese propósito de darte la gloria, la honra y el honor. Gracias por este momento, por tu palabra, por todos los que estamos aquí, Señor. Permítenos seguir compartiendo, seguir en comunión contigo, Señor, y que seas tú glorificado del todo y por todo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.